Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. IDCARD ahora se deberá realizar con 7 días de anticipación. Hospital Horacio Oduber también estuvo en el Aruba College Fair. Emergencia en Chocó, en Colombia, 150.000 damnificados. Joven perdió su ojo en pelea en un bar en Paraguay. Ceitar, patrocinador oficial de nuestro carnaval. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un requisito que es fundamental para todos los viajeros, sean residentes o no residentes a la isla, y es conocido como el formulario o la tarjeta de embarque de IDCARD. Anteriormente las personas lo podían hacer 1 o 2 días antes del viaje, pues ahora deberán sacar esta tarjeta de embarque con 7 días de anticipación. Como sabemos, tanto residentes y no residentes que vengan a la isla deben tener el requisito del IDCARD, esta tarjeta de embarcación que anteriormente se debía hacer 1 o 2 días antes de la visita a la isla. Ante esto, el gobierno de Aruba quiere darle la bienvenida no solamente a los visitantes, pero también a los residentes a la entrada a la isla, con la tarjeta migratoria IDCARD, que es un formulario de preinscripción necesaria para poder ingresar a Aruba. De acuerdo con las normas y regulaciones aplicables de inmigración del país, todos los pasajeros que ingresen, incluidos los residentes, deben haber completado esta tarjeta migratoria en línea. Es un requisito de entrada esencial que pueden completar de manera rápida y sencilla, y lo mejor es que es digital, simplemente ingresando los datos en los campos correspondientes. Entre ellos necesitarán el pasaporte válido, datos personales, información de contacto, información del viaje. También lo que deben tener en cuenta es que la tarjeta migratoria IDCARD no es una visa. La presentación exitosa de la tarjeta migratoria no garantiza la entrada a Aruba. Al llegar a la isla, la elegibilidad para entrar se evaluará en función de los propios méritos. Es crucial que toda la información que proporcione el visitante o el viajero, que proporcione un tercero designado en su nombre, sea verdadera y sea correcta, pues ahora también las personas lo podrán hacer con 7 días antes de la llegada de su vuelo. Ante esto, las autoridades tendrán tiempo suficiente para verificar. Cambiando de tema, como ya es común los segundos miércoles de todos los meses, los productos petroleros tienen una variante, pues hoy, al ser el segundo miércoles de noviembre, los precios de la gasolina, el diésel y el querosín aumentaron. Como ya es costumbre, los segundos miércoles de todos los meses los precios petroleros tienen una variante, y esto depende a cómo está el precio a nivel internacional. El día de hoy, al ser el segundo miércoles del mes de noviembre, el Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anuncia los nuevos precios de venta de combustible a partir de hoy. La gasolina quedó en 238.4 centavos por litro, aumento de 3.5 centavos. El diésel 206.2 centavos por litro, aumento de 4.8 centavos, y el querosín 181.9 centavos por litro, aumento de 4.9 centavos. Estos precios ya incluyen el BBO, el BAZB y el BAFP. Cambiando de tema, el Hospital Horacio Oduber también hizo parte del Aruba College Fair, que se desarrolló recientemente. Allí el personal del hospital le dio no solamente la bienvenida a muchos estudiantes, pero también les explicó distintas especialidades, entre ellas enfermeros, médicos y demás, a los jóvenes que de pronto quieren continuar con sus estudios en el área de medicina. Jacob Vrujov, director del Hospital Horacio Oduber, comentó la importancia del Aruba College Fair, donde los profesionales se encontraron allí para dar información a los jóvenes estudiantes. Este booth del hospital contó con diferentes profesionales para poder darle una vista a los diferentes estudiantes sobre las funciones que realizan en el Hospital Horacio Oduber. Fue un día bastante interesante, pero a la vez innovador para todos aquellos que visitaron este gran evento. El señor Jacob también incentivó a todos los jóvenes para que piensen bien en su futuro y para tener también una compañía en mente, es decir, el Hospital Horacio Oduber, sabiendo que allí también pueden formar profesionales y también experimentados médicos en distintas especialidades.
Padi para mim, me também não gosta ajuda ainda. Padi dos, me dá interessada em nível de operação assistente e pensei me bem aqui para o Akiko de verdade está. At the first, é maneira estranho, pero ahora vou estar fazendo então vou estar síndico, ok, vou ter que bypass. Seguro é algo que lo porta challenge, pero no impossível. Aqui nós estamos na booth de Horácio Odeberg Hospital, HOH. Maneira nós se lembra de que nós sempre tem. Eu estou muito contente de ver que estudante que está canando aqui com a oportunidade para estudar verder. Aqui no hospital nós temos uma escassez de enfermeiro, escassez de especialista, escassez de eigenlijk gente que está trabalhando em cuido. E pensei nós estamos aqui para dar uma explicação do que significa trabalhar em cuido, especialmente em um hospital assim importante. E para muitos anos, por favor, passe o rato. Se você tem futuro de nós, passe o rato e compreender para Kiko é muito importante para trabalhar em cuido. Ayer e hoje nós estamos na College Fair e nós estamos bom visitar. Door de hopen nós estamos ayer seguro trecho folheto warda parti nós estudiantes na interessar. Até na mês, no tour estudante abay com folheto que mas até dona uma imagem de com hobby atenção que está tendo para nós. Nós essa hobby great. Awe nós um dia com menos drug, pero com estudante não tem mais atenção. E nós está bem agora aqui com diferente demonstração, é hobby não por WAC e por arriba ng mês também com para diferente handling médico e además esse está dando informação na hobby não de Kiko Tour não por hacer de um hospital com nota cuido médico solamente que mais nossa papel de nosso departamento de ICT, departamento de finance, nós tentamos nos trabalhadores de policy, que também é hobby necessário, nós tentamos nos trabalhadores de lendandins, dos cursos hobby não também saco, nós temos mais trabalhadores em hospital e cada unidade é hobby importante e qualquer opleiding que não por hacer não tem lugar que nós na hoja. No sempre tem. Empezamos nuestra ronda internacional en el Chocó, en Colombia, con la peor de las emergencias que se han vivido en los últimos tiempos. Son más de 130.000 los damnificados por culpa de las fuertes lluvias y los desbordes en los ríos, que esto ha ocasionado que dentro de las casas también lamentablemente hayan tenido inundaciones. Es la peor emergencia en el Chocó en los últimos años, con ríos desbordados, cultivos bajo el agua, casas destruidas y comunidades aisladas. Son más de 150.000 damnificados, muchos de los cuales no tienen alimentos. Siempre es lo mismo que un mercado. Realmente esto es una afectación de muchos años de trayectoria, que no simplemente afecta a condiciones económicas, sino psicológicas también a la persona. En Jurado, de día y noche, miembros de la Defensa Civil miden el nivel del río que lleva su mismo nombre en sectores donde hay inundaciones. Y ahora le volvemos a revisar. Tras 9 días de intensas lluvias y la fuerza de los ríos Jurado, Jampabadó, Curiche y Partadó dejaron un devastador panorama. Tenemos 1.254 familias afectadas, lo que equivale a 3.750 personas. 14 comunidades indígenas, que son unos 2.000 y pico de personas afectadas por las inundaciones. En este municipio fronterizo con Panamá tampoco hay agua potable por la pérdida de sus acueductos. Como te estoy anegado de agua, hasta acá vea. Pedimos al gobierno nacional la asistencia inmediata porque tenemos 3 acueductos, incluido el acueducto de la zona urbana, en malas condiciones. En el sector de Tonusco, del pueblo de la memoria histórica, y las veredas Guaduas y Arboledas en el Carmen de Atrato, la fuerza del río Atrato se está llevando los puentes que comunican la zona rural. Mimo, mira eso como está detoriado. El puente lo tiene casi llevado. Ya, se comió aquí la carretera. Ya. En la vía Quibdó-Medellín hay cierres preventivos en sectores de Tutunendo, Bolívar y el 7 por los constantes desprendimientos de piedras y tierra. Y pasamos ahora a la República Dominicana porque su presidente Luis Abinader calificó como terrorífico el ataque el cual fue perpetrado en contra de un avión de la aerolínea Spirit que estaba llegando a Haití. La información de nuestros colegas de Noticias SIN. Si no declaran esas bandas terroristas, entonces yo no sé qué son.
Así reaccionó el mandatario dominicano contra las bandas que ejecutaron un atentado hacia un avión de la línea aérea Spirit, que tenía a bordo 48 pasajeros y la tripulación cuando se disponía a aterrizar en Haití en un vuelo proveniente desde la Florida. Esas bandas que atacan a un avión de ciudadanos haitianos y quizás norteamericanos de cualquier nacionalidad, personas que van a visitar a sus familiares en Haití totalmente inocentes de cualquier situación. La aeronave aterrizó en el aeropuerto El Cibao luego de desviarse de emergencia debido a los disparos que impactaron el fuselaje y algunos llegaron a su interior. Pero afortunadamente los ocupantes resultaron ilesos. Estamos dando todas las ayudas que ellos necesarias. Hay 7 orificios de bala. 7 orificios nos informan los organismos de seguridad de aquí. El vuelo salió desde Fort Lauderdale en la Florida con destino hacia Haití, pero fue recibido a tiros cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto Toussaint Louverture de Haití. Por esa razón, fue desviado hacia República Dominicana, donde los pasajeros recibieron atenciones. Esas son ya y tienen que declarar las bandas terroristas. Y no pueden esperar un día más. Nosotros la vamos a tratar y la estamos tratando como bandas terroristas. Sin ninguna condición. Y si vienen aquí, ellos saben lo que les va a pasar. Y vean estas impactantes imágenes. Una joven lamentablemente perdió uno de sus ojos al estar envuelta en una riña en un bar en Paraguay. Ella simplemente intentó impedir la pelea. Sin embargo, la situación se salió de control y con un vidrio lamentablemente fue atacada. El local nocturno está situado sobre la calle Senador Long, Kingfish, zona del barrio Carmelitas. Previamente al incidente ya se produjeron 2 discusiones entre el grupo donde estaba la afectada y el grupo en el que se encontraba el responsable. En el último altercado, donde ya se tomaron a golpes, la víctima, Dayana Benítez, de tan solo 20 años, intentó ayudar a parar el conflicto, pero recibió el impacto de una copa de vidrio a la altura del ojo derecho, que terminó rompiéndose, y eso se ve en la cámara de seguridad, pues ella se aleja tomándose el rostro con mucho dolor. Todos los fragmentos de este y el de sus lentes quedaron incrustados, lo que agravó la situación. Según testigos, los guardias la llevaron hacia la parte trasera para colocarle servilletas y derramarle agua, sin contar con ningún equipo de primeros auxilios. Mi hija va evolucionando, pero el daño causado, la mutilación del ojo lado derecho, es irreversible. Y nosotros como familia, y ella también pide justicia, celeridad en el caso y que el tipo esté tras las rejas, ya que es un acto de vandalismo y sigue suelto, puede dañarle a otra persona, así como también en este horario bien pudo haber pasado en otro país ya. Y a continuación les traemos una historia de una pareja joven en Chile quienes estaban con muchas ansias esperando a sus trillizas allí en un hospital. Sin embargo, durante el embarazo la mamá se dio cuenta que no solamente venían 3 hermosas niñas, sin embargo 2 de ellas eran siameses y estaban pegados por distintos órganos. Pues en este momento las autoridades del hospital están intentando intervenirlas para salvar a las niñas. Seguramente el parto estuvo lejos de lo que sueñan todas las mamás, pero pese a eso, Alejandra llegó sonriendo y esperanzada a conocer a sus 3 hijas. A la 1:45 de esta madrugada nacieron Agustina, Dafne y Samara, las 2 últimas siamesas unidas por el abdomen e hígado. Estoy tratando de eso, de seguir con mi ánimo 100% y que espero como toda mamá, pues que salga todo un éxito. ¿Y cómo las vio? ¿Cómo fue verla? Igual al padre. ¿Las 3? Sí, las 3. Sí, una más grande que otra. Una que está juntita es más grande que las otras 2. Alejandra tiene 29 años y hace 2 llegó a Chile, a Chillán, donde conoció a su actual pareja. Soñaban con ser padres, pero claro, el plan se salió de las manos en la primera ecografía, cuando de una guagua pasaron a 3 y luego confirmar que además 2 de ellas venían unidas por el abdomen. Yo diría que más que una hazaña es un desafío, y un desafío en donde de verdad hay muchos equipos, hay un esfuerzo súper grande, muy grande, mucha gente que se puso al servicio de esto. Porque ante la complejidad de su embarazo se activó la red y durante meses un equipo del Centro de Referencia Perinatal Oriente en Santiago la evaluó vía telemática, pero por más que se intentó alargar su embarazo, solo fue posible llegar hasta ayer, las 30 semanas.
están estables, están con requerimiento de oxígeno que van a la baja, así que estamos muy esperanzados de que el traslado sea pronto y que la segunda etapa que viene, que es más compleja aún que esta, la puedan llevar de buena manera. Luego de este plazo, Dafne y Samara serían operadas entonces en ese centro asistencial que ya está preparado para recibirlas, mientras Agustina se quedará en el hospital Luis Tisné a la espera de desarrollar mejor sus pulmones y subir de peso. Entre tanto, sabemos que en este momento el presidente electo Donald Trump tiene una política antimigración bastante fuerte. Sin embargo, en las últimas horas allí ya dictaminó que una persona va a ser el zar, quien se va a encargar de todos los asuntos migratorios y seguramente también será bastante fuerte. El informe es de La Voz de América. Encargado de las deportaciones masivas con las que se comprometió el presidente electo Donald Trump, regular la frontera sur de Estados Unidos, la seguridad marítima y aérea del país, quedaría a partir del 20 de enero próximo Tom Homan, exdirector de ICE, la agencia de inmigración encargada de deportaciones. Cuando se crea una crisis de esta magnitud, ocurren muchas cosas malas. Es lo que tenemos que hacer para asegurar la frontera. Meses atrás, Homan dijo a los indocumentados que empezaran a empacar, lo que se suma al mensaje ahora enviado a ciudades estadounidenses protectoras de quienes carecen de documentos. Si no nos van a ayudar, quítense del camino. Las ciudades santuario son santuarios para los criminales. Ante el anuncio, México aseguró que intentará un diálogo previo a la transición de gobierno en pro de proteger a los ciudadanos de su país. Históricamente, anuncios de carácter migratorio han causado picos en los flujos de entrada irregular. Así lo destacó Mark Hugo López, analista de Pew Research Center, en conversación con La Voz de América. Claramente, en las últimas décadas hemos tenido estos anuncios sobre un número creciente de deportaciones, de aplicaciones de la ley o de más agentes de la patrulla fronteriza. Esos anuncios tardan en aplicar, así es que a veces la gente reacciona a ellos tratando de llegar a los Estados Unidos antes de que eso ocurra. El cargo de Holman, que asumiría una figura similar a la de asesor del presidente o coordinador, no requiere confirmación del Senado, al no tratarse de un jefe de agencia, departamento federal o un rol formalmente establecido con autoridad estatutaria. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El sedentarismo puede aumentar la hipertensión según estudios. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta. Pansigi, cuidanos cultura. Se estar aportando. Nos Aruba, dushi, tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Deporte y enseñanza. Se estar aportando. Cultura, el futuro. Se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Se botar estima boa mascota, guarda cuidado ne awi comida todo dia. Sterilizar boa mascota, microchip boa mascota. Seja dono responsável e amável. Sterilizar boa mascota, microchip boa mascota. Dune água, dune comida, todo dia sem falta. Sterilizar boa mascota, microchip boa mascota. Percuraba, também estima, da família também tá. Essa aqui é o mensagem do Ministério de Natureza. Cuida boa mascota, estima boa mascota. Take care, DJ. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Sabemos que es importantísimo mantener una dieta saludable, pero también manteniendo nuestro ritmo de vida activo y evitar el sedentarismo, pues según distintos estudios esto podría afectar a aquellas personas que sufren de presión arterial o también hipertensión y podría causar hasta la muerte. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El sedentarismo adoptado desde hace varios años nos está llevando a padecer condiciones que nos pueden llevar a la muerte. Y uno de esos factores de riesgo lo es la presión arterial o hipertensión. Básicamente esa presión que ejerce la sangre, que es bombeada por el corazón en las arterias, ¿verdad? Y básicamente la normalidad es que sea entre 120 y 80. Es para que el flujo de sangre llegue a los rincones más pequeños, por ejemplo, la parte más distal de nuestros brazos y la parte más distal de nuestros pies y nuestro cerebro. Presión sistólica y presión diastólica está abnormal, quiere decir que está por encima de 129 en elevación o por encima de 89 en la diastólica. Eso nos puede afectar a nuestros órganos, especialmente los riñones, porque la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión y no son tratados van a tener enfermedad renal crónica o fallo renal y también se predisponen a tener enfermedades como derrames o infartos. Entre los síntomas de la hipertensión está el dolor de cabeza, mareos, sangrado nasal, pero estos no aparecen hasta que alcanza una etapa grave. Por ello se le conoce como el asesino silencioso. Sin embargo, con añadir tan solo 5 minutos de ejercicio vigoroso a su rutina diaria, usted puede disminuir su presión. ¿Cómo lo hace? Pues mira, básicamente hay una dilatación, ¿verdad?, de nuestras arterias. Se producen otras hormonas que ayudan a vasodilatar y que la sangre es distribuida por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Empezamos a sudar, que también afecta, ¿verdad?, en la presión arterial y que nos beneficia oxigenando todas nuestras células. Recientemente se celebró el 11-11, como se conoce el inicio del carnaval. En esta oportunidad número 71 lo hizo SMAC, como es de costumbre. Y siempre Ceitar, como el patrocinador oficial del carnaval, también le dio inicio a esta temporada para celebrar la fiesta cultural más grande de Aruba. Como ya es una tradición, esta semana, exactamente el 11 de noviembre, al ser el 11-11, la temporada del carnaval abre oficialmente con el lanzamiento del jingle para este año, la edición número 71 del Carnaval de la Isla. Como el presidente de SMAC, que es Stichting Manejo para Aruba su Carnaval, explicó que este jingle es uno que utilizaron como parte del ritmo del Carnaval 70, pero viendo que están dos géneros que se usaron en el carnaval, decidieron hacer uno solo en donde no solamente se dan letras que son legendarias, pero también con cosas modernas. Ante esto, como siempre sabemos, Ceitar, que ya por más de 20 años es el patrocinador oficial del Carnaval de Aruba, y este año no ha sido la excepción. Para Ceitar es importante invertir en la cultura y el carnaval sabemos que es la fiesta más grande que tenemos en la isla. La señora Roxanne Raza, Marketing Manager de Ceitar, indicó que el aporte que se le está dando a SMAC no solamente es una suma financiera, pero es un dinero para poder organizar distintas selecciones como Reina, Principancho, Tumberito. Además ayudan a música como parte de Kaiso and Soca Monarch Festival. El año pasado ayudaron a SMAC para la parte de la carroza de la Reina sin grupo. Este año también se comprometen para ayudar con esto. Sabemos que es una gran participación y ante esto Ceitar, como siempre, dando una bonita ayuda para poder engrandecer el Carnaval de Aruba. Y llega nuestra sección de las más virales con estas impactantes imágenes de una mujer que se subió a un techo y no podía bajar. Varios vecinos se dieron cuenta de la situación y quienes fueron alertados también al 911 para poder ayudar a esta abuelita que tenía más de una hora subida en ese techo intentando bajar.
Una situación de lo más particular se convirtió en tendencia gracias a una usuaria quien compartió el video que rápidamente se volvió viral. La protagonista fue una señora atrapada en el techo que contó con un joven dispuesto a rescatarla y un desenlace, según la creadora de contenido, digno de una escena de cine. Todo ocurrió en una tranquila mañana cuando Flor, la usuaria que documentó el episodio, notó algo extraño. Una señora que parecía no poder bajar del techo de su casa. La mujer al parecer llevaba cerca de una hora intentando encontrar la forma de bajar sin éxito. Flor decidió registrar el momento, quizá pensando que la ayuda llegaría pronto. Sin embargo, cada intento fallido de la señora para descender solo hacía que la escena tomara un turno más preocupante. Mientras la señora intentaba bajar, Flor enfocó a su pareja Fede, quien desde la calle decidió intervenir llamando al 911. La situación ya estaba captando la atención de muchos vecinos y por supuesto de muchos usuarios. Poco después, un oficial de la policía llegó para poder brindar asistencia. Lo que ocurrió a continuación convirtió a Fede en un actor protagónico. Y es que sin pensarlo, se ofreció como voluntario para subir al techo y rescatar a la mujer. Así que con la ayuda de una escalera, él trepó a donde estaba la señora y también logró rescatarla. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, les presentamos a esta joya de la matemática con apenas 2 años de edad. Pues se hizo muy famoso en un programa de talentos y su papá pues quiere también que continúe este rumbo en las matemáticas. Un niño de apenas 2 años llamado Divan logró captar la atención de millones de personas en el mundo gracias a su talento fuera de lo común, una habilidad extraordinaria para resolver problemas matemáticos que en muchos casos resultan desafiantes. Este prodigio, oriundo de Comac en Nueva York, sorprendió a los jueces del programa America's Got Talent al enfrentarse a operaciones complejas sin titubeos. Allí de inmediato se viralizó en las redes. Desde el pequeño ya contaba con una importante base de seguidores. La historia de este singular comenzó de manera inesperada cuando sus padres notaron que a los 4 meses un interés inusual por los números. Según cuenta su papá, bastante que cambiaran de canal de televisión cuando aparecían cifras de pantalla para que él empezara a protestar. Al regresar los programas con números, el niño se calmaba de inmediato y allí se dieron cuenta que él podía descifrar pues todos estos números matemáticos. Con el tiempo el niño fue capaz de resolver sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, exponentes y hasta la representación de cifras en números romanos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB una vez más con su carrera de Urataca. La inscripción está abierta para la 25ª edición de la carrera y caminata de CMB Urataca Run and Walk. En esta oportunidad se podrán registrar en www.uratacarun.com y realizar el pago en cualquiera de las 3 tiendas de Natural Discount. Celebrando los 25 años de la tradición de carreras, asegúrense ser parte de este gran evento histórico. También reserven la fecha para así poder participar. Para más información podrán ingresar también en la página de Facebook de CMB. Y los dejo en nuestra emisión de miércoles con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presentamos a este hermoso Golden Retriever que hizo muchas maromas para que su dueña lo llevara al parque, pero no solamente a disfrutar del parque, sino también al columpio. Arturo, un Golden Retriever de 4 años, se volvió un fenómeno viral a partir del tierno video que mostró su peculiar hábito nocturno. Llevar a su dueña, la modelo influencer, hasta la hamaca de la plaza para disfrutar juntos de un momento único. En el comienzo del video, Artura toma a su boca la manga del abrigo de su dueña y tira de ella de forma intensa, intentándola llevar a algún lugar, mientras ella le pregunta qué quiere. Finalmente, Arturo la trasladó allí con mucha emoción a la zona de las hamacas o los columpios, donde quedó claro su objetivo. Allí la escena finalizó con el perro subiéndose a esta atracción del parque junto a la creadora de contenido, balanceándose una y otra vez. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible, como siempre, Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos siguen en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Sigan con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.